Hola, hola, buenas noches. Ya estamos live. Bueno, hoy tenemos a una invitada con un tema bien chévere sobre el desarrollo personal. Así que, bueno, conéctate, comparte, disfruta de este live porque, como vieron el post, la pregunta es, ¿quién soy yo sin ser mamá? Y ahí Natacha trae una historia bien interesante. Así que, bueno, creo que está por acá. ¿Tacha? Ah, ella es coach de desarrollo personal. Aquí estás. Ah, listo. Bienvenida, mi Ay, amor. gracias mil, ¿cómo estás? Encantada, encantada de tenerte por mi casa, con mi comunidad. Bueno, espero que hoy viernes en la noche estén disponibles. ¿Y qué hora es? Son las 7, son las 5 en Utah. Tengo bastantes personas que viven en aquel lado del mundo. Que Natacha está en Guayaquil, en Ecuador, también en el mismo uso horario nuestro, o sea que tiene la misma hora, las 7 de la noche. Entonces, bueno, bienvenida, Natacha. Estaba comentando que eres coach de desarrollo personal y pues tiene que ver muchísimo con mi nicho, con mi campo. Yo tengo un filtro porque estoy como oscura, tenía como una sombra y le puse este filtro y tiene como unas chispitas brillantes, así que no es Navidad, queda pero brillando. no es Navidad, pero está casi como iluminada la cosa. Bueno, pero es viernes. Es viernes, sí, Así que todo se bueno. vale, porque aquí también yo con la luz estoy medio, medio. Sí, yo me veía como la mitad oscura y la mitad clara y no tengo lámpara y dije, bueno, este filtro es el mágico. Qué Así que sí. rico. Sí, oye, Gracias, Natacha, por tu tiempo. Y bueno, que quisiera que empezáramos, me encanta el tema. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Quién soy yo sin ser mamá? Y yo creo que tienes una historia súper poderosa con la que puedes comenzar. Este espacio es todo tuyo, bienvenida. Y mi bueno, trae un poquito de calorcito al norte, trae un poquito de calorcito. calorcito de Guayaquil. Sí, mira, mil gracias, Yomar, por invitarme, de verdad, mil gracias. Yo también espero que mis seguidores se unan porque no caí en cuenta que este fin de semana para nosotros es carnaval. Mm, Y como, claro, ya es viernes y estamos en calorcito, la gente se va a la playa y aprovecha pues porque el feriado es hasta el martes, o sea que imagínate, es un fin de semana larguísimo que todo el mundo va a coger, pero esperemos que esté todo el mundo aquí porque concuerdo contigo que este, este tema es un tema súper, súper interesante. Gracias por compartirlo. De hecho, déjame, bueno, contarte un poquito, o contarles, mejor dicho, un poquito, porque yo, Marci, sabe un poquito mi historia. Eh, sí. yo soy mamá, porque te iba a ser mamá, y no, no mejor dicho, era mamá, no, no era mamá, soy mamá de aquí hasta el día que me toque irme de este plano. Soy mamá y soy una mamá de verdad que súper feliz y súper agradecida con la vida por este rol que he podido tener, porque te juro que yo te puedo decir sinceramente que es una de las etapas más felices de la vida que he tenido. Si Mm, bien ha sido obviamente retadora ¿cómo se llama? Y rica en aprendizaje, porque mis tres hijos han sido maestros para mí, ha sido realmente para mí una de las misiones de vida que yo he tenido, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que al convertirme en mamá, y estoy segurísima que hay muchísimas personas allá afuera que concuerdan conmigo, eh, entraron en mí todas estas incertidumbres, todas estas dudas, todos estos miedos de Dios mío santo, ¿yo qué voy a hacer con esta responsabilidad? ¿Cómo voy a educar a estos chicos? Porque aparte yo me propuse romper el patrón con el que me educaron a mí
y empezar un patrón completamente nuevo que no tenía idea ni conocía. Y me fue completamente de un extremo a otro extremo. A mí me educaron con un sistema muy autoritario, y yo decidí que a mis hijos los educaba con un sistema democrático. Entonces, sin tener idea, sin tener patrón, sin tener educación, sin tener nada, porque no conozco un ser en el mundo que conozca un manual de padres que seguir, pues me lo inventé yo y dije, no, aquí vamos, pero yo en mis hijos hago un cambio. Y yo qué así, edad tiene tu no, hijo mayor? mi ¿Hace hijo cuánto de mayor eso? tiene 25 años, mi hijo Ujú. mayor tiene 25 años. Entonces, imagínate, o sea, Un mundo me distinto. lancé, perdón, Un mundo un mundo distinto al de distinto, ahorita. completamente un mundo distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que al crearte, ¿no? Todos estos miedos y todas estas incertidumbres y todo lo que viene con el territorio de ser mamá, ya que no es solamente el rol tuyo como mamá, sino que aparte eres CEO de tu casa, eres esposa, eres chofer 24/7, eres enfermera 24/7, eres malabarista, maga, Dios mío, yo ahí le meto miles de cosas. No dejas de ser hija, no dejas de ser hermana, no dejas de ser amiga. Entonces, todos estos roles que tienes, que adaptas y que adquieres con el territorio de ser mamá, te llevan, por lo menos a mí, me llevaron a centrarme y enfocarme en el que lo único y lo más importante en mi vida era esto, mis hijos, mi familia, mi hogar y esta nueva etapa de vida que yo estaba construyendo para mí. Sin darme Ujú. cuenta que atrás iba dejando a esa, mira, olvidémonos hasta de géneros, atrás voy dejando a ese ser humano, primero que nada, a ese ser humano y a esa mujer que era yo antes de empezar esa etapa de vida. Ujú. Lo vas haciendo de una forma súper inconsciente, porque obviamente no es que uno lo hace a propósito, ¿no? Sino que, como te digo, vas teniendo todos estos roles en tu vida, vas teniendo todas estas añadiduras a tu vida que estás aprendiendo a transitar en esta etapa. Entonces, obviamente vas dejando totalmente a, en mi caso, como yo la veo y como yo la puedo visualizar ahora, es esta mujer de 26, 27 años que estaba lista para comerse el mundo, pero lista, lista, lista para comerse el mundo, para enfrentarse a lo que fuera, con un par Súper de lentes, joven. con lo que veía, perdón, Estaba súper joven. súper joven, sí, súper joven. O sea, y así todo, así con lo joven que era, esos eran los lentes que yo tenía puestos. O sea, mi vida era llena de oportunidades, mi vida era llena de posibilidades, mi vida estaba llena de cosas y sueños y metas que yo iba a cumplir. O sea, ahí no habían dudas, ahí no había incertidumbre, ahí no había miedo de entrar a un territorio, no, no había nada. Yo era la que iba a conquistar el siguiente continente. O sea, yo lo podía todo. Fíjate cómo de esa persona así empiezan todos estos miedos y estas incertidumbres a convertirte No, en otra ya. persona completamente diferente, eh, que primordialmente empieza a dejar a esta mujer atrás, a ponerla en pausa y a empezar a crecer en otra etapa de su vida, dejándola a ella atrás. Mm. ¿Ya? Y ese se vuelve en el momento en que mis hijos se empiezan a ir del nido, regresa este aprendizaje a mi vida, completamente, porque no fue algo que yo preví, no fue algo que yo planeé, no fue algo, te digo, lo tenía inconsciente totalmente. Entonces, en el momento en el que yo veo a mi hijo en el aeropuerto, yéndose a la universidad, y lo veo feliz
con una sonrisa de aquí a acá feliz porque le iba a hacer su vida. Era la yo de 26, 27 años. Exacto. ¿Quién no? Y totalmente, y lo veo tan feliz. Yo decía, Dios mío, va a vivir una etapa tan maravillosa de su vida y me doy cuenta, me doy vuelta y veo a mi hija y digo, Dios mío, él se va ahorita y en 2 años se va mi hija. Y yo decía, Mm. y me quedaba una más porque tengo 3, pero ya ellos estaban tan cerquita en irse que dije, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora qué pasa conmigo? O ¿Qué va a sea, pasar? he culminado esta etapa de vida con él, acompañándolo, y voy a culminar esta otra etapa de vida con mi hija, acompañándola, pero ya, y ahora que ellos se van, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo? Porque mi labor no termina, pero definitivamente ya se convirtieron en seres independientes que no necesitan que yo esté ahí 24/7. Y Ujú. entonces ahora con este tiempo que tengo yo y con esta situación que estoy enfrentando, ¿qué me toca transitar? Y allí es cuando a mí me viene bueno, ¿qué te Bueno, digo? Lo que yo, justamente, déjame hacer una pausa aquí, pero justamente conversando esto, porque en mi programa de salud hay un módulo que es un bono ajá, donde, donde tu enseñanza es justamente la que yo comparto allí. Y estando, o sea, estando en una conversación con Natacha, hablando del contenido de ese módulo, que es sobre lo que Natacha va a hablar más adelante, ella me cuenta esto y me parece tan valioso lo que acá, lo que estás empezando a decir, que dije, no, esto tengo que compartirlo porque a veces sale así una conversación y wow, tuve la idea de pegarte el gancho y decir, este contenido tengo que compartirlo porque en mis clientes, en mis alumnas y en esta comunidad hay muchas madres. Hay muchas madres que tienen los hijos chiquitos y en este momento están en tu época no sé, de hace 5 años o 20 años atrás, no sé, 10 años atrás, donde estabas metida en ese papel y ese rol y esa identidad de madre, ¿no? Y me gustaría pues que si conocen a mamás que estén pasando por esto, las inviten, las compartan, porque es muy importante el testimonio que tú tienes para darnos y comienza ahorita, en este instante. mil gracias, porque mira, realmente sí, ahí es donde empieza, porque Dios de mi vida. Eh, Me viene como te digo, esta realización de ¿y ahora yo qué hago? ¿No? ¿Y ahora quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué? Porque hasta este momento estoy súper inconsciente de en quién me convertí. O sea, sí, me convertí en la mamá que yo quería ser, sí, me convertí o sea, la vida que yo quería, porque realmente formé el lugar que yo quería, o sea, pude hacer todas esas cosas, ¿no? Eh, pero yo seguía sin poderme contestar la pregunta. Ya, pero Era algo así, Natacha, era algo así como tú eras la mamá de y la esposa de, la esposa de pero era la no mamá había una de la esposa Natacha de, con identidad que no exactamente. fuera la esposa de o la mamá de. Pero ¿quién soy yo? Pero ¿quién Ajá. soy yo? Y ahora que yo tengo este tiempo para mí, ahora que yo empiezo a transitar otra etapa en mi vida, ¿qué quiero hacer? No podía contestar la pregunta del qué quiero hacer, porque ¿cómo sé yo qué quiero hacer si no sé quién soy yo? No sé qué quiero para mí. ¿Y por qué no sé qué quiero para mí? Porque me acostumbré a que a tener a recopilar creencias, ya porque no son mías, de que yo no soy prioridad, mi prioridad son mis hijos. Wow. Eh, Ay, tengo como escalofrío porque escucho tanto esto, tanta esta frase en mis clientas que dicen mucho
es el deber ser. O sea, es la como luz si fuera algo que fuera normal, que ¿no? fuera completamente normal. Es la Sí, o lucha sea, lo entre... normal es pensar en los demás, darle a los demás, estoy para los demás, Así es. y yo no le aparezco por todo eso. Y yo no parezco por todo eso, porque a eso, o sea, a eso realmente nos vamos acostumbrando, sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando a eso. Fíjate, te quiero compartir dos ejemplos. Uno, las creencias más comunes, ¿no? Las creencias más comunes son, yo no puedo, eh, ya es muy tarde para mí, ya a estas Mm, alturas, ¿yo qué voy a hacer a estas alturas? Si ya imagínate, mis hijos están grandes, ya, ¿qué voy? ya se Las acabó. más profundas, las más profundas. Eh, Ser madre significa sacrificarte por tus hijos. Ese es Wow. súper fuerte. Ese es súper fuerte. Y una más fuerte que esa todavía es quedarme en una relación que no me suma porque me toca sacrificarme por mis hijos, por el bien de mis hijos. Entonces, fíjate todas las creencias que uno se va formando sin darse cuenta, porque no te diste cuenta que a la hora de la hora, con un ejemplo tan sencillo como este de aquí, te vas de vacaciones la familia entera, ¿ya? Y esto es algo que me ha pasado a mí. Yo quiero ir a un museo, porque es mi sueño ir a ese museo. Pero ¿qué pasa? Nos tenemos que repartir entre todos todo lo que quiere hacer todo el mundo. Todo. Y los chicos quieren ir, te pongo un Un ejemplo, par. a un parque. Ya, un Ujú. parque. ¿De qué pasa? A la hora de la hora no te alcanza el tiempo. ¿Qué crees que va a hacer la mamá? La mamá no va a decir, ah, qué pena con ustedes, pero se me van al museo, se me vienen al museo conmigo porque eso es lo que yo quiero hacer. No, la mamá va a decir, ¿sabes qué? Me quedé sin ir al museo. Y vamos al parque porque los chicos tienen que disfrutar la vacación, porque es su vacación, porque mira que pasan en el colegio todo el año, se merecen las vacaciones, sacaron buenas notas, que esto, que el otro. Y Natalia, ¿qué hizo todo el año? Y Natalia no se merece ir al museo. Y Natalia no también no se merece esta vacación. Y estas no son las vacaciones de Natalia Wow. también. O sea, nada de eso se nos pasa por la cabeza. Sino, no. Los chicos. Ir a un restaurante. ¿Qué comemos hoy día? Lo que los chicos quieran comer. ¿Para qué? Para no hacerte Wow. problema. Porque, porque realmente, entonces, entre esas cositas que son cotidianas, empezamos ya desde ahí a ponernos en el último lugar de la lista, a ser la persona que menos prioridad tiene en la familia. Somos la última rueda del carro, Mm, pero después Dios pedimos, mío. pero no nos aprecian. Pero nadie aprecia lo que yo hago. Pero no se dan cuenta de lo que yo hago. ¿Y cómo se van a dar cuenta de lo que hacemos si nosotros somos las primeras en ponernos en último lugar? Exacto, Y nosotros exacto. estamos enseñando que lo que yo quiero Se pospone. no es igual de importante que lo que tú quieres. Que yo estoy Exacto. dispuesta a sacrificar lo que sea que tenga que sacrificar por ti. ¿Me Claro. explico? Entonces, ¿qué Súper. pasa? O sea, eh, eh, ese lenguaje que utilizamos con nosotras mismos y y ese, y ese puesto que nosotras mismos empezamos a crear en la familia, empiezan a volverse creencias. Lo que decimos lo escuchamos y lo que escuchamos se graba. Y lo que se graba es, no soy importante, no soy suficiente. No merezco. Yo no merezco, Mm. yo tengo que sacrificarme. Wow. Wow. Entonces, ahí es donde viene el tema de las creencias, que, que, Exacto. que, que influyen tanto en la persona en la que finalmente nos convertimos, ¿no? Porque a esta etapa de mi vida yo te puedo decir, ya yo tengo mis dos hijos afuera, mi última hija ya mismo se me va. Mm. ¿Y, y qué pasa? No nos damos cuenta que ese momento de vida llega, ese momento de vida en el que tus hijos se van a hacer su vida llega.
Ujú. inevitablemente, ¿ya? Y no me vas a creer, pero yo tengo muchísimas clientas en las que yo trato de explicarlo de esta forma, y estoy segura que tú también has de tener muchas clientas que están en esa indecisión, digamos, ¿ya? Cuando tú pasas de una etapa hacia otra etapa de tu vida en la que tienes que transitar, yo les trato de explicar a mis clientes, es como un puente, ¿ya? Que te toca pasar para transitar de una etapa de tu vida a otra, en la que estás aquí y tienes que decidir cruzarlo para llegar allá. Lo que pasa es que el cruzarlo no sabes con qué te vas a encontrar. O sea, ese puente se cruza de diferentes, lo cruzamos de diferentes formas todos. Te lo puedes cruzar con lluvia, con nieve, con granizo, con lo que con sol, Con con un viento fuerte. arcoíris, o sea, con viento, con tormenta, y hay muchas personas que no lo cruzan. Hay muchas personas que se quedan de este lado del puente y no deciden cruzarlo porque sus miedos y sus creencias no los permiten cruzarlos. Y hay otras que llegan al punto en el que dicen, ¿sabes qué? Yo esto ya no lo aguanto más. Yo como yo estoy viviendo, no puedo seguir viviendo yo. Pase lo que pase en ese puente, encuéntreme lo que me encuentre en ese puente, yo voy a llegar al otro lado. Y hay otra forma, que es la que la vida te empuja y te dice, mamita, si usted no quiere, para allá va, vea cómo hace. Mm. Entonces, ¿qué pasa? A mí me tocó cruzar ese puente en mi vida con un tsunami. Porque mi transición de vida no solo fue el hecho de que mis hijos salieran del nido, ya. A mí se me sumaron un montón de cosas a eso y entre esas se me sumó un divorcio. Entonces, créeme que esa transición de vida para mí fue un tsunami, en Wow. el que fui viendo, mira, fíjate que decidí concentrarme en qué era lo que yo iba pasando, ¿ya? ¿Qué habilidades iba yo adquiriendo? ¿Qué herramientas iba yo adquiriendo para convertirme en esa persona en la que yo iba a terminar de ser? Porque fue tan fuerte que yo dije, ok, esto no puede ser otra cosa que un viaje de Ujú. transformación completo. Natasha, ¿hace cuánto de eso? Hace 5 años de eso, Ujú. 5 años de eso. Ujú. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo cruzaste el puente? ¿Qué Mira, pasó? Bueno, esto está como una novela. Aquí mordiéndome las uñas. mira, eh, eh, te puedo decir sinceramente, sí, ha sido un viaje de transformación completamente. Eh, yo pude en ese viaje de transformación reconectar con esa Natasha de 26, 27 años y volver a encontrar esa mujer que dejé en pausa en algún Mm. momento. Y al reencontrarme con ella, formar un plan de vida. Digamos que no formar un plan de vida porque te digo la verdad, esta vez navego mi vida de diferente forma que como la navegaba en la época en que empecé, en el que empecé a ser mamá. Y por supuesto, ya 20 años después tengo que haber aprendido bastantes cosas como para hacer las cosas Es igual. diferentes. Pero lo más importante es que esa conexión con ella es de nuevo haberme puesto esos lentes que se quedó puesto ella, porque ella era la que veía toda la vida llena de posibilidades, ella era la que veía las oportunidades en la vida, ella era la que tenía la valentía suficiente para creer que ella podía con todo. Mm, qué lindo. Es la, Qué lindo. es la Natalia después de eso la que empieza a tener dudas y háganse cuenta que las dudas, los miedos, las incertidumbres, todos son capas, 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 capas que le vamos añadiendo esos lentes con los que vemos la vida. Mm. Entonces, ¿qué cuando uno ve los lentes, la vida con lentes oscuros, con gafas, digamos, de sol, ¿cómo ves tu alrededor? Tu alrededor no lo ves claro, lo ves Claro. oscuro. Pero cuando tú tienes un
par de lentes como los que tienes puestos tú, que son transparentes, que son claritos, que no tienen filtros, ¿cómo ves tu alrededor? Lo ves claro. Y esa fue mi reconexión con ella. Mi reconexión con ella fue quitarme esas gafas que yo tenía oscuras y volverme a reconectar con esa Natasha que tenía esos lentes que la convencían y que la hacían creer a ella, en ella misma y que ella podía con todo lo que viniera adelante. Ese fue mi viaje de transformación, Mm. reconectar con ella, ¿Qué hiciste? reconectar. ¿Qué hiciste Después de una, para conseguirla? mira, te voy a decir la verdad, dentro de todas las herramientas que utilicé, dentro de todas las lecciones que aprendí, aprender a ser humilde fue una de las, fueron varias. Aprender a ser humilde fue una de las más importantes, Ujú, porque la humildad me enseñó a mí y me sigue enseñando, porque sigo en ese aprendizaje, y ujú, que no tengo el control de todo. No tengo ujú. el Rendirte. control de todo, no No, lo ahí te tengo, no tengo el están control de todo. enviando, bueno, han estado enviando corazoncitos, fueguitos y ahora 100, 100 y 100. Ay, gracias, qué emoción, me encanta que conecten con esta historia, me encanta, me Sí, encanta. Entonces, mira, que soltar eso que no puedo controlar. No me las sé todas, no me qué las tengo que poderoso, saber, no me qué poderoso lo que las estás tengo que diciendo. saber, o sea, totalmente. Y eso toma ser humilde, humilde de corazón. Ser compasiva conmigo mismo, entender que esto es un proceso, entender que esto es un viaje y un proceso de transformación. Ujú. Ser empatía, ser empática conmigo mismo, no exigirme tanto, no criticarme, cambiar el lenguaje con el que me hablo. Natashita, yo soy Natashita ahora, no soy Natasha, soy Natashita. Y Natashita es linda, por favor, pero si tú sabes que estudié aquí, Natashita linda, ten paciencia, Natashita linda, y así. O sea, una vez que tú empiezas a cambiar tu lenguaje, es como te digo, lo escuchas y lo que escuchas graba el cerebro. Entonces, a empezar a trabajar en todas esas creencias del no puedo sola, del esto va a ser muy difícil, del Ya cómo estoy voy a muy vieja, empezar es yo, muy tarde. sí, o sea, cómo voy a empezar yo a estas alturas de mi vida con un emprendimiento Exacto. nuevo, cómo voy a empezar yo a estas alturas de mi vida a mudarme a un país diferente, a un país nuevo al que tengo 30 años de no vivir, a una cultura nueva que por más de que sean mis raíces, para mí es nuevo porque yo tengo 30 años de no estar aquí. Mm. Este, Dios mío, de reinventarme, de innovarme. ¿Cómo? Eso no lo puedes hacer tú, estás loca, te trastornaste, ¿qué te pasa? Todas esas cosas, a empezarlas a cambiar por, sí puedes, Natallita, linda, por supuesto que tú puedes porque ahora ya tienes esos lentes puestos que te hacen ver la vida de otro color. Ujú. El aparte de la empatía, te quería decir algo más que se me está yendo porque te quería, ahorita no quiero dejar de decirte esto, de que como el cambio es la reconexión, el cambio es conmigo mismo. El trabajo de transformación es conmigo mismo. Y entendí que a qué se refería la gente como cuando decían, es que el cambio empieza con uno. Claro, el cambio empieza con uno, porque cuando tú empiezas a ver tu vida diferente, cuando tú empiezas a ver las posibilidades que tienes en tu vida, con estos lentes transparentes, ¿cómo ves a tu alrededor? Ves posibilidades, ves oportunidades, ves el mundo de otra forma. Y entonces tu alrededor cambia, por supuesto que cambia, porque tú cambias, porque tu forma de ver las cosas cambia por completo todo. Entonces, de esas herramientas me armé de humildad, me armé de compasión, me armé de empatía y me armé de vulnerabilidad. Esa es la que no quería olvidarme. Mm. Vulnerabilidad. Santa Madre de Dios, para mí eso fue lo que más me costó. Lo que más me costó porque yo tenía un significado completamente diferente a lo que era vulnerabilidad. Y cuando me di cuenta que era el Ser yo tú. estar en esa, exacto,
el yo estar en esa cancha, ¿ya? Dejando todo mi sudor, toda mi sangre, todo mi ser para convertirme en la persona que yo era y que solo yo sabía lo que yo había pasado, solo yo sabía lo que había vivido. No había absolutamente nadie alrededor, en ningún palco de ese estadio, de esa cancha donde yo estaba, que a mí me pudiera decir, lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bien, no me parece lo que estás haciendo, no. A través de esa vulnerabilidad, yo descubrí mi valentía y descubrí mi poder, el ser yo, el validarme yo, el valorarme yo, el merecerme yo No, y salir de esa cancha con mi copa de oro. sí, Salir sí, de esa no cancha digo es como un, Messi con mi copa de oro. wow, no, no digo es un viaje heroico, ¿verdad? O sea, cada una de nosotras tenemos una historia y muchas personas siento que tienen historias para compartir, para contar. Y es tan poderoso cuando ya tú estás del otro lado de ese puente que comentas y estás viendo que hay personas del otro lado queriendo atravesar la misma tormenta que tú atravesaste. ¿Cómo no extender tu mano? Totalmente. ¿Cómo no dar tu mano? Y eso se terminó convirtiendo en mi misión de vida. Eso se Mm, terminó convirtiendo en mi misión de vida, porque cuando yo me di cuenta que había tanta gente alrededor que le costaba eh, viajes parecidos a los míos, pero la diferencia entre ellos y yo era que no se atrevían a cruzar el puente, ahí es donde yo dije, no, no ¿sabes qué? No. No, no, esta es mi misión de vida. Y segurísimo que es la tuya también. ¿Por qué? Porque al transitar mi puente, como te decía yo, que me empecé a coleccionar las habilidades que yo conseguí, las puse en una cajita, las guardé y yo dije, ok, esto a mí me sirve. Y fíjate que pensé, esto me sirven mis hijos. Y esta es una lección que sí, mira, te quiero compartir a ti y quiero compartírsela a todas las personas que están en este live. Porque para mí es el mayor aprendizaje y el más poderoso que yo me llevé de mi experiencia, aparte de tener la bendición de poder ayudar a todas esas personas que tienen miedo de transitar su puente, miedo de cruzar su puente. Y fue que el mayor miedo que yo tuve para transitar mi puente era el sentimiento de culpa que tenía por sentirme egoísta si yo me ponía primero antes que mm, mis hijos. Y fíjate, imagínate. dos cosas que aprendí de estas que fueron espectaculares. La primera es el darme cuenta que si yo no estaba bien, nadie alrededor mío estaba bien. Porque uno cree que porque uno disimula, y yo como siempre digo como la actriz de Hollywood, disimulas y nadie se da cuenta alrededor, todo el mundo se da Ujú, cuenta alrededor. No solo todo el mundo se da cuenta alrededor, los primeros que tú crees que no se dan cuenta y que no quieres que se den cuenta son tus hijos. ujú. 100% son tus hijos. Tienen clarita la película como es. Entonces, clarita, clarita, clarita. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me sentía tan culpable, ¿cómo podía ser yo tan egoísta de pensar en mí primero? Y ahí viene el ejemplo que te voy a dar, el que siempre nos dan cuando nos subimos en un avión. Cuando, Saca ¿cómo la se llama? mascarilla. Bajan las máscaras de oxígeno, te dicen siempre, antes de ponérsela a la persona que está al lado, tiene que ponérsela a usted primero. Y yo era de las que iba en el avión y te apuesto que hay muchas allá afuera que piensan como yo, que yo decía, ay, sí, 3 veces que me la voy a poner primero yo. Yo se las pongo a mis 3 chiquitos primero y después me la pongo yo. Pues amigos, queridos, así no es como funciona la cosa. Si yo realmente no me pongo esa máscara de oxígeno primero, no puedo llegar a ponérsela a mis 3 hijos. Tengo que ponérmela yo primero. Entonces, el trabajar ese sentimiento de culpa, el trabajar ese significado que yo le daba al egoísmo,
terminó siendo la mayor lección que aprendieron mis hijos cuando yo crucé mi puente. Mm, Porque esa mujer qué valor. en la que yo me convertí, lo Wow. Qué máximo, valor tiene esto. esa lección fue espectacular. Sí, Es sí. espectacular, porque yo la sigo viviendo. Esa mujer en la que yo me convertí, ese puente que yo crucé, mis hijos me vieron cruzarlo. Mis Mm, hijos, exacto. mis hijos me vieron cruzarlo. Mis hijos vieron en la persona en la que yo me convertí cuando yo llegué al otro lado de mi Mm, puente. Y adivina qué, en vez de haber aprendido, mi mamá se sacrifica por mí, qué buena que es. Mi mamá no es egoísta porque se sacrificó por mí, qué maravillosa que es mi mamá. No, mis hijos hoy se llevan una lección de qué valiente que es mi mamá. He conocido otro aspecto de mi mamá que no es el de mamá. He conocido a la mujer que es mi mamá y admiro a la mujer que es mi mamá y qué valiente que es ella. Y a través de eso enseñé un ejemplo de vida que jamás en la vida me imaginé que lo iba a hacer. ujú. Wow. Y hoy por hoy para ellos eso es un ejemplo de admirar. Y te puedo decir sinceramente, Yomar, yo veo como los ojos con los que ellos me miran ahora Con respeto. son más Mamá. poderosos que los ojos de la mamá sacrificada, de la mamá abnegada, de la Mm, mamá. Entonces, por eso o sea, por eso, Dios mío, yo creo que es la primera vez que comparto así mi historia ay, qué tan, valor. tan Sí, tienes abiertamente. tanto valor cada palabra que has dicho, wow. Yo estoy súper conmovida. No sé cómo puedes No, hablar sin que te agüen bueno, los ojos. me ha tocado, Sí, no te creas, me ha tocado, sí, me ha tocado contenerte, sí, porque también sí, soy de verdad, madre y sé lo que significa todo, cada palabra que estás diciendo y justamente parte de mi camino cambia al darme cuenta que en qué lugar estoy yo, ¿no? Y qué está pasando, que yo estaba en el lugar que estaba, ¿verdad? En qué momento me olvidé de mí, ¿no? Y entonces esas preguntas nos las hacemos cuando estamos justamente en ese precipicio, que a veces está el puente, ¿no? A veces no hay nada, a veces te toca tirarte al vacío, dar un paso de fe, agarrarte, no sé, del viento el y viento, y darle con todo. darle con todo. Por eso es que te digo que la humildad, Dios mío, yo la sigo trabajando día a día porque Sí. mi loca mi loca inquilina del piso de arriba, que es la que la que digo que es la que me repite mis creencias, ella es superwoman, ella cree que ella está en control de todo. Entonces tengo que andarla callando a cada rato y decirle, amiga, Sí, no, no es eh, así, y cuesta, no un me funciona trabajo lo que está. Sí, totalmente, sí, excelente, totalmente, excelente. sí, Sí, y yo creo que esa humildad no se nos debe olvidar nunca, porque bueno, yo siempre cuando empiezo una clase, un taller, les digo, a veces creemos que somos nosotros los maestros, porque traemos lo académico, porque traemos una presentación, porque traemos un protocolo, porque queremos entregar información, pero si cuando yo cruzo la puerta del salón y pongo la intención de que esta clase sea guiada por una inteligencia superior, por el amor incondicional, siempre lo hago, que pase lo que tenga que pasar. Y es cuando te permites ver que los maestros no son los que están con la presentación, los maestros son los que están sentados con cada una de las historias, ¿no? Y si tenemos esa humildad en ese momento, recibimos el regalo de las personas que traen a darnos la lección. Pero si estamos en la postura o en la posición de que no lo sabemos todo y de que los maestros somos nosotros, los regalos nos pasan por el frente. El creer que no lo sabemos todo justamente nos permite preguntarnos, ¿y entonces qué haces aquí? Porque cuando termina de crecer un árbol, ¿no? Y es justamente la conciencia del ser humano, ¿no? Al darnos cuenta que estamos aprendiendo todos los días y que cuando nos cerramos a aprender, porque ya no lo sabemos,
pues te toca trascender, porque si ya te lo sabes todo, no tienes nada que hacer aquí. No, ya te Mientras que empiezas a... en la postura de humildad, exacto, estamos recibiendo totalmente información, eh, experiencias, historias tan valiosas, de tanto valor, porque no sabemos en qué momento tu historia me va a dar apoyo a mí, me va a dar herramientas a mí, porque esa es mi pregunta, ya tenemos rato conversando y quiero que compartas lo que tú haces ahora. ¿Qué decidiste eh, hacer con todo ese proceso de transformación que lograste y hace apenas 5 años que lo lograste? O sea, tu hijo tiene ahorita 25, tenía 20 años viéndote cruzar ese puente con ese tsunami que dices, ves ahora en ello esa cara de respeto a esta mujer que atravesó esto de la forma en que lo atravesó a decir la historia como lo estás diciendo, ecuánime, sin que te broten las lágrimas, porque es emotivo. Eh, ¿qué retomó tu propósito de vida? ¿Qué haces ahora por las personas? Bueno, fíjate cómo es la vida y cómo pasan las cosas, que nada es coincidencia. Cuando yo empiezo a ver, como dice a mi hijo que se iba, empiezo a pensar, ok, ¿y yo ahora qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Porque ya me va a quedar más tiempo. Entonces, cuando se vaya mi otra hija en 2 años, ¿qué quiero hacer yo? Y fíjate que ahí es donde empieza mi viaje, porque dije, ok, me he dedicado a esto toda la vida, a servir, o sea, y lo mío definitivamente es el servicio, es ayudar. Y dije, ok, yo voy a empezar a ser coach. Y empiezo a sacar la certificación de coaching y saco mi certificación de coaching y empiezo mi carrera de coaching. Y fíjate que nunca me olvido que empezando mi certificación nos dijeron bien clarito, esto es un viaje de transformación. Dios de mi vida imagino yo que en el viaje de transformación iba a tocar transitar, pero eso hago, o sea, empiezo a adquirir herramientas, adquirir habilidades, y como te digo, yo me formé mi cajita, que mi propósito era tener esta cajita de herramientas de vida para mis hijos. Entonces yo dije, obviamente, todo esto yo lo voy a aplicar en mis hijos, porque es mi aprendizaje, porque esto que el otro. Y la vida me lleva a través de experiencias de personas que empiezan a necesitar estas habilidades de vida. Y yo dije, o sea, no hay de otra, esto es. Y armé un programa completo de 7 habilidades de vida para transitar todos esos puentes, todas esas obstáculos que tienes que transitar y volverlos en nuevas oportunidades y volverlos en tu linterna, en tu soga, en tu paraguas, en tu abrigo, en tus botas y que necesitas para transitar el puente que te toca pasar, para que puedas llegar al otro lado, a tu arco iris, a vivir la vida plena que viniste a vivir la vida feliz que viniste a vivir. Y, y ese, te lo juro, que es no solo mi propósito, es realmente la razón de plenitud en mi vida, es con lo que yo alimento el alma. El poder ayudar a personas con este programa que desarrollé del corazón, te juro que es del corazón, porque yo viví esto en carne propia, Eres sé el testimonio. yo soy testimonio. Yo sé que todas estas herramientas que yo utilicé me llegaron a convertirme en la persona que soy hoy, yo. Y creo que todo el mundo se lo merece. Todo el mundo se merece saberlo, todo el mundo se merece informarse, todo el mundo se merece sentirse digno de, merecedor de, y se merece sentir que tiene suficiente valor para poder transitar su vida de diferente forma, de como nos han enseñado antes. Totalmente, de diferente forma, porque todo el cassette que tenemos programado de cómo la vida debe ser, es la
lucha constante en la que vivimos, como te decía yo hace un rato, entre el deber y el querer. Y el deber son todas las creencias que tenemos nosotros en la cabeza que nos la repite la loca inquilina del piso arriba. Y el querer es nuestro ser interior, es esa esencia, es esa Natasha de 26 años que te dice, no, es de otra forma, no es de esta forma, es de otra forma, hagámoslo de esta forma. Entonces yo creo que todo el mundo se merece la oportunidad de conocer que hay otra forma de hacer las cosas, que hay Ujú, herramientas para esto, que hay formas diferentes de cruzar sus puentes, de transitar sus vidas. ujú. Excelente, excelente. Definitivamente tú sientes o piensas o toda esta experiencia te ha llevado a confirmar de que la situación que tengamos en nuestra vida se puede cambiar cambiando las creencias, que si no tienes lo que quieres en tu vida es por eso, es por creencias. Uh -huh. Es por creencias. Y fíjate que se aplica a todo, tanto se aplica a todo, Yomar, que con el bono que vas a tener tú de creencias en tu programa, eh, te das cuenta que este tema de las creencias es necesario en todas las áreas de tu vida. En el que yo trabajo es en el de desarrollo personal. Tú trabajas en el del hambre emocional y son diferentes áreas de vida para quien las creencias afectan Ujú, muchísimo, te ujú, afectan muchísimo. Entonces, definitivamente es un cambio total. Por eso te digo, es una transformación de vida. Es sí. convertirte en, se lo decía a una cliente el otro día y me decía, ay, no puedo creer que me has dicho esto porque te cuento la coincidencia. Digo que la transformación es como el gusanito de la mariposa, Ujú. que para convertirse en mariposa tiene que meterse ay, me viene la Capullo. palabra en inglés, no, como es capullo, ¿verdad? Ok. Y de, pasa por un proceso de transformación bastante duro hasta que se convierte en mariposa y cuando es mariposa es libre, sale volando y es libre. Entonces yo le contaba esto y decía, eso es más o menos lo que es un proceso de transformación, aunque yo el mío lo comparo con el de la flor de loto, que nace abajo La laguna. de una laguna exactamente y sube a través del lodo hasta convertirse en esa flor espectacular que es. Porque yo sinceramente lo mío lo visualizo así. Mm, Pero cuando le conté a mi cliente esto del capullo y la transformación de la mariposa, me decía, Dios mío, no lo puedo creer porque no me vas a creer, yo tengo 2 semanas topándome solo con mariposas y mariposas y mariposas y mariposas. Y yo decía, ¿qué es esta señal de mariposas? Me dice, yo ahora ya entiendo qué es. Significa que necesito una transformación en mi vida. Y yo decía, me mataba de la mm, risa y decía, wow, ¿cómo pasan las cosas? Pero tal cual eso es lo que es. O sea, es ese proceso porque te conviertes en alguien más, te conviertes en una mejor versión de ti. ujú, Entiendes lo que es bueno para tu salud, en tu caso, qué tienes que hacer para dejar los hábitos que tenías atrás que no te suman, que no te traen los resultados que tienen en tu vida. Y lo ujú. mismo, él es el mismo proceso para todas las áreas de vida. Sí. Entonces, tener este kit en el que tienes habilidades de vida que te van a ayudar en todas las áreas de tu vida. Imagínate el tesoro por el que estoy loca por Ujú. compartir. O sea, realmente Sí. es un regalo. Sí, tú llevas a la gente, a las personas, a ese proceso de transformación. ¿Cómo es Sí. exactamente lo que tú haces, en lo que tú ayudas? Mira, es un proceso de transformación en el que empezamos trabajando más que nada cuál es el área de vida en la que quieres empezar a trabajar. Y de eso nos agarramos el puente que quieres cruzar y empezamos a trabajar creencias, Mm, ¿ya? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son los miedos que te tienen atascado, atrapado, sin poder avanzar y lanzarte a cruzar tu puente? ¿Qué es ujú, eso que estás viendo o cuál es la historia que te estás contando que te está limitando a avanzar? mm, Luego,
procedemos a una belleza, a conocerte, autoconocerte. Porque realmente partimos del hecho de que si tú no conoces quién eres, si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué es lo que quieres? Una. Okay. Y dos, si tú no te das a ti mismo lo que te quieres dar, ¿cómo puedes darle al resto algo diferente? O sea, no funciona de afuera para adentro, funciona de adentro para afuera. Entonces, es ese proceso de autoconocimiento, de autoconocerte, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué ganancias te han traído las fortalezas que has tenido, qué pérdidas te han traído las debilidades que has tenido. Entonces, sales de ahí, sales de ese módulo, Dios mío, conociendo, teniendo una percepción más clara de quién realmente eres, versus quién te han contado que eres o qué has estado escuchando tú en tu entorno que eres, ¿ya? Yo siempre le cuento a la gente decía que yo era malcriada, toda la vida me dicen, es que malcriada, es que Natalia es malcriada. Yo decía, no, Natalia no es malcriada, Natalia es asertiva, es muy diferente, son dos cosas distintas, son dos perspectivas diferentes. Fíjate, y si yo me hubiera creído la historia que yo era malcriada, quién sabe qué autoestima tuviera. Pero aprendemos la raíz de la autoestima. Aprendemos cómo se aplica todo ese conocimiento a tu autoestima. Y luego trabajamos necesidades básicas que la mayoría de los seres humanos no conocemos cuáles son y cómo las llenamos positiva y negativamente con nuestro entorno. Trabajamos nuestros miedos, reconocemos cuáles son los miedos. Conectamos con nuestra vulnerabilidad para poder conectar con esa valentía que necesitas para cruzar tu puente. Trabajamos en el desapego que es súper, pero súper importante aprender a trabajar en desapego. Y finalmente terminamos con trabajar en dejar los hábitos que no te han llevado a los resultados que tú quieres en tu vida, crear nuevos hábitos y descubrir cómo te mantienes motivado dentro de todo ese proceso, porque es, como te digo, un proceso que vas viviendo poco a poco. Wow. Bueno, yo creo que ya lo dijiste, pero ya para ir cerrando, si puedes compartir unos tres tips, no muchos, unos tres solamente tips para que las personas que se sientan estancadas en un área de su vida pueda servirle para ver luz, para ver un poquito de luz. Para ver un poquito de luz. A ver, primero que nada yo diría, empieza, empieza a identificar qué es lo que te estás diciendo. Cuando tú estás pensando, ya identifica qué es lo que qué es lo que estás pensando. Si no puedes identificar qué es lo que estás pensando, identifica primero tu emoción. Si tú te estás sintiendo triste, si te estás sintiendo estresado, si te estás sintiendo enojado, identifica esta emoción que estás sintiendo, qué pensamiento estás teniendo que te está haciendo sentir de esa forma. Eso es lo primero que nada. Empieza por identificar qué estás pensando. El segundo tip que te daría es cuida tu lenguaje, cuida cómo te hablas, qué te dices a ti mismo. Porque eso que tú te dices, como les he estado diciendo durante el live, es lo que tú escuchas y lo que tú escuchas es lo que se va grabando en tu cerebro. Entonces, si tú te dices, ay, pero qué tonta soy, ay, pero te estás diciendo, no estás siendo compasivo contigo mismo. Entonces, empieza por cambiar el lenguaje para empezar a cambiar tu mentalidad. Y el tercero, diría yo, ser compasivo, porque este es un proceso que requiere paciencia. Sé compasivo contigo, sé compasivo con tus pensamientos, incluso cuando estés pensando cosas, sé compasivo con tus pensamientos, sé empático con ellos. Trata de entenderte a ti mismo, porque cuando aprendas lo que son las creencias, en realidad te vas a dar cuenta que esto no eres tú eres esto que está aquí en tu corazón, esto que siente, esto que es amor, esto eres tú, esto no eres tú.
este es tu ego. Entonces, cuando empiezas a reconocer esa, esa separación, vas a empezar a ser más empático y más compasivo contigo. Pero hasta mientras, empieza por ahí. Buenísimo. Ay, me encantó. Ay, muchísimas gracias, Natacha, por tu tiempo, por el compartir. Y bueno, invito a las personas a que pasen por tu cuenta. Tu cuenta es Natacha Fajardo, ¿verdad? Natacha-Fajardo. Bajo Ok. Fajardo, sí. De todas maneras la compartimos por aquí. Y bueno, muy agradecida, muy nutrido el tema, de mucho valor. Bueno, esto también lo compartiré en YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias, mi amor. Y bueno, Mil nos seguimos gracias, viendo. mil gracias, Feliz viernes. gracias a ti por tu confianza, por todo. Gracias, 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 gracias. Mil. Un beso a todos y gracias por haber estado aquí acompañándonos hoy. Gracias, mi amor. Chao. Chao. Bueno, buenas noches. Sí, nos seguimos viendo. Bye.